Muy buenos días, precio de Bitcoin 63.400 y vamos a analizar gráficos semanal, diario, 4 horas y 1 hora. Vamos a ver qué va a ser el precio en los siguientes momentos y además vamos a hacer el análisis fundamental para entender la macroeconomía detrás de Bitcoin. Vamos a comenzar entonces revisando los flujos de los ETFs. Y en los flujos de los ETFs lo que venimos es con una tendencia alcista, lo que nos demuestra el movimiento que venimos haciendo. Recuerden que los ETFs sí marcan movimientos, inclusive nos ayudan aquí. Nosotros podemos ver esta fecha de 30 de julio nos dio un precedente previo a lo que ocurrió el 4 de agosto, que fue toda esta caída de acá, 4 o 5 de agosto. Bueno, en este momento nos encontramos con una tendencia ascendente y vemos cómo viene apoyada por los institucionales. Aquí hay algo interesante que quiero que veas y es que los 60.000 vienen siendo un punto que prácticamente solo con ver esta gráfica podríamos considerar como un soporte. Eso justamente lo vamos a ver en el análisis técnico porque nos va a interesar bastante analizar esa perspectiva. Bien, vamos a ver entonces otro elemento ya macroeconómico, es las bajadas de tipos que se tienen para la previsión de noviembre. En noviembre 7 va a haber otra reunión de la Fed para decidir sobre los tipos de interés. En este caso tenemos un escenario, yo te lo voy a ir diciendo desde ya. Estamos un poco temprano y no lo vamos a revisar tan frecuentemente como antes, pero te voy a anticipar que si nosotros vemos que la posible bajada de tipos es de 25 a 50 puntos, nos encontramos en un escenario optimista para los mercados, pero si nosotros llegamos a ver que la bajada de 0% o de 75% comienza a ser, bueno, no por ciento, sino 75 puntos, perdón, y 0 puntos, sería algo en lo que ya nosotros podríamos empezarnos a fijar para ver movimientos bajistas. En este caso, si son 25 o 50, seguimos con una tendencia alcista, por lo menos desde el punto de vista macroeconómico, y eso es lo que hemos visto. Para el día de hoy teníamos dos datos, el PMI manufacturero y el PMI general, y en este caso estos datos han sido neutrales porque uno es positivo y el otro es negativo, pero no muy positivos ni muy negativos, prácticamente están muy cerca del estimado y por tanto en este caso prácticamente es como si no los tuviéramos. Entonces prácticamente podemos tomar en cuenta el dato como si fuera neutral, ¿vale? Básicamente eso. Mapa de liquidez, vamos a ver aquí en el mapa de liquidez lo que tenemos es que básicamente ya hemos tocado la liquidez del precio por debajo. Y tenemos una liquidez en la parte superior que todavía no hemos alcanzado, están los 65, por lo que esto nos hablaría de movimiento alcista. Vamos a ver entonces en el Fear and Greed. Fear and Greed lo que tenemos es básicamente un punto totalmente neutral, así que vamos a revisar porque siguen apareciendo elementos neutrales. Macroeconomía para el día de hoy neutral, cripto Fear and Greed neutral, los índices neutrales y Bitcoin neutral. Pero nosotros sí vamos a tomar alguna postura, ¿vale? No te preocupes. Bien, eso desde el punto de vista fundamental. Entonces, desde el punto de vista fundamental, lo que tenemos es una perspectiva macroeconómica positiva, que básicamente lo que nos dice es, como ya hemos venido diciendo desde hace algún tiempo, lo que nos implica es esto. Para el punto de vista macroeconómico, a nivel macro de largo plazo, 3 a 4 meses, ese es el escenario. Vamos a ver el gráfico diario y en el gráfico diario se pone bien interesante, candente la movida. Porque aquí tenemos entonces una serie de máximos y mínimos decrecientes, como ya lo hemos venido diciendo desde hace algún tiempo. Y en este punto nos encontramos en la zona en la que ya estamos a punto de encontrarnos con la posibilidad de un máximo más alto. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos, te lo voy a mostrar acá, una zona en los 64, que en este caso es el anterior máximo que tenemos local en el gráfico diario. ¿Qué significaría que nosotros logremos superar este máximo? Pues básicamente estaríamos iniciando lo que podría ser un movimiento con un patrón de reversión, pero todavía no se ha dado y por tanto tendríamos que esperar esa confirmación. Para el gráfico de diario sería muy importante superar la zona de los 66.700 zona, porque eso ya nos marcaría el inicio de otro patrón o un cambio de tendencia. Básicamente es la continuación de la tendencia alcista que traíamos desde por acá, ¿vale? Básicamente sería eso. Ese es el escenario para el gráfico diario, es decir, tenemos una posibilidad estadística de continuación de un movimiento que nos llevaría básicamente a la zona de los 52 como mínimo, pero
Ya aquí estamos en un punto en el que el escenario macroeconómico nos empieza a dar algunas señales de que podríamos tener ese cambio en este momento, ese cambio de tendencia. Por ahora no está confirmado y lo que te va a mostrar es básicamente que nosotros tenemos un escenario en el que el precio ha estado con mucha fortaleza. Entonces lo que vemos es que por un lado no le permiten subir más arriba de los 64, pero por otro lado tampoco lo dejan caer hasta la zona de 61.800. Nosotros teníamos marcadas estas dos zonas y ahora sí vamos a ver en el gráfico de 4 horas, aunque no sin antes decirte lo siguiente. Nosotros en la teoría de Dow lo que estimamos es que hay en cada uno de esos movimientos de tendencias primarias, secundarias y terciarias, tenemos un movimiento de un impulso, dos impulsos y tres impulsos. Eso es lo que dice la teoría de Dow, por lo que estaría alineado con básicamente este punto como mínimo de 66-67. Ese sería como el escenario desde un punto de vista teórico. Vamos a ver entonces ahora sí en gráfico de 4 horas, que es donde estamos decidiendo qué es lo que va a ocurrir realmente, qué es lo que estamos viendo en el precio. Entonces nosotros habíamos dejado un escenario el viernes en el que nosotros veníamos en esta velita, estábamos aquí el día viernes, encontrábamos ahí más o menos, y nosotros lo que decíamos es que muy posiblemente el precio terminara de caer acá o a la zona de 62 y que ambos puntos iban a ser puntos interesantes para tomar longs. Si tú tomaste en cuenta eso, entonces muy seguramente te llevaste algunos movimientos. En este caso, muy seguramente te llevaste este movimiento que terminó rompiendo al alza este pequeño ranguito en el que estábamos, pero que ahora nos vuelve a traer a estas mismas zonas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar dentro de estas zonas? Básicamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Nosotros sí venimos en una tendencia alcista, en el gráfico de 4 horas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Máximos y mínimos crecientes cada vez. ¿Vale? Perfecto. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos en este momento sobre una zona de soporte. Este soporte de aquí. Entonces aquí lo que nosotros vamos a analizar básicamente es si el precio logra o no superar esta zona. Y en ese caso entonces lo que nosotros haríamos es, primero que todo, nosotros ya tuvimos entonces un movimiento alcista y ahora lo que estamos viendo es una pauta plana, pero estos movimientos, estas velitas de acá, las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6 velitas han sido bastante engañosas porque fíjate cómo las mechas han llegado hasta la parte casi de abajo y hasta la parte de arriba inclusive con un rechazo y nos muestra en este momento un escenario en el que el precio pareciera querer continuar cayendo. Sin embargo, se encuentra sobre una zona de soporte, es decir, no está debajo del soporte, sino que está encima del soporte. ¿Qué significa que esté encima del soporte? Esto en la teoría de Wyckoff lo que diríamos es que es un SOS, un Sign of Strength. Básicamente lo que quiere decir eso es que en este momento esto sería una señal de un posible rompimiento al alza de este movimiento de rango. Entonces ese sería el escenario, pero a la vez nosotros con la misma metodología de Wyckoff podríamos decir que este es un UTAD de una distribución. Entonces tenemos un escenario mixto en el que técnicamente yo no me atrevería a decir qué es lo que puede hacer el precio. De hecho, yo en este momento ya me salgo de mis operativas, ya después de haber tocado el TP, en este caso en el long, ya yo en este momento voy a dejar de operar por hoy mientras se define este movimiento. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver para poder tomar operativas? Recuerda que este es el trading es un arte de confluencias y en este caso mis confluencias no son claras para este movimiento. Bueno, de hecho el precio mismo lo dice. Estamos teniendo mechas por arriba, por debajo, básicamente indecisión. ¿Qué es lo que se está confirmando? Si subimos o no a la zona de los 66.500. O si ya entonces continuamos con el siguiente movimiento que sería el bajista para el gráfico diario. Que en el gráfico diario lo que estaríamos viendo es básicamente que podría caer en el gráfico diario. En el gráfico diario sí podría llegar hasta los 60 prácticamente para poder continuar subiendo. Pero la zona fuerte en este caso sigue siendo los 61.500. Entonces estaríamos viendo que por un lado podría llegar a los 61.500, pero por otro lado esperaríamos que no baje debajo de 60. Si baja más de 60, pero con cierre de vela, recuerda, siempre cierre de vela, entonces ahí nos preocuparíamos. Si él comienza a hacer un rango por aquí, entonces no pasaría nada, básicamente estaríamos bien.
pero si rompe esa zona y hace un rango por debajo, entonces ahí sí nos preocupamos bastante porque continuaríamos el movimiento hasta los 52. Entonces el escenario en el gráfico diario correcto sería básicamente tener aquí un rango para continuar subiendo. Para el gráfico entonces de 4 horas, yo en este caso no voy a tomar perspectivas, pero lo que sí te voy a mostrar son las dos zonas en las que nosotros vamos a poder entender qué pasa. Entonces las dos zonas ya están marcadas, básicamente son la zona de los 61.700 y la zona de los 64. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Voy a dejar que el precio haga lo que quiera, en este caso, y voy a analizar cómo reacciona a ambas zonas. Ya en este caso tuvo un primer rechazo. Si llega a la zona de los 61.500, muy posiblemente sea una zona de longs, pero no vamos a poderlo confirmar sino hasta que se llegue el precio allí. Porque allí lo que el precio puede hacer son dos cosas. Una es que el precio llegue y comienza a hacer un rango. En ese caso yo sí tomo un long, por lo mínimo hasta los 63 de nuevo donde estamos, como mínimo, pero posiblemente entonces ya sí continuemos ese movimiento alcista. En el caso de que el precio ya entonces llegue, pero llegue con mucha fuerza, con las velitas muy fuertes y termine rompiendo, entonces ahí sí ya nosotros estaríamos hablando que el escenario de los 60 se hace más viable. Entonces para hoy lo que yo te voy a dejar es, para el gráfico de 1 hora y de 4 horas, para el gráfico de 4 horas básicamente no tenemos un movimiento claro, la vela es totalmente de indecisión, yo también en este momento no la tengo clara, y bueno, ya que este es un canal en el que somos muy honestos, pues yo te cuento que yo en este caso no voy a tomar ninguna operativa. Recuerda que el trading es difícil y nosotros tenemos que hacerlo fácil. ¿Y cómo lo hacemos fácil? Tomando operativas seguras. No tenemos que sobreoperar el mercado justo en momentos en los que está tan peligroso. Si nosotros vemos otros elementos como el RSI sí nos habla de un movimiento alcista, porque lo que vemos es que cuando el precio llega a la zona cercana a los 50, reacciona. Y ya estamos aquí a punto de tocar los 50 otra vez. Tendría que bajar un poquito más hasta los 63.100 para confirmar entonces eso. Pero nos da ciertas señales alcistas el RSI por cómo se ha venido comportando últimamente con Bitcoin. Yo en este momento la verdad es que espero a que toque alguna de las dos zonas y que consolide por encima o por debajo de una de las dos. Cuando toque la zona, muy posiblemente sea un momento para revisar de nuevo el precio. Si tú quieres que yo revise el precio justo cuando llegue a una de las dos zonas y podamos tomar el short o el long, avísame en los comentarios y lo vamos a poder hacer. Ese es el escenario que tenemos lamentablemente para hoy. Un poquito de indecisión, velas muy peligrosas que no nos hablan de un movimiento firme. En este caso, el gráfico de 1 hora sí nos indicaría un movimiento al alza. Posiblemente de nuevo hasta la zona de los 64, pero ese movimiento entonces es el que vamos a tener que analizar. Si este movimiento va a romper y va a quedar por encima, cerrando ya velas completas en 64.300 más o menos, o si queda por debajo. Si queda por debajo, lo analizamos, pero muy posiblemente tomemos ese short. Y en caso de que quede por encima, entonces ahí nos plantearíamos el escenario en el que el precio comience a buscar la zona de los 66.500. En términos generales, el panorama sí es positivo, sí es alcista, pero estamos en un punto en el que se ha agotado un poco la tendencia y eso nos tiene que dar lugar a un análisis, ¿no? Ese análisis básicamente hay que tener cuidado porque en el gráfico diario ya estamos viendo cierto nivel de rechazo de estas zonas y tenemos que confirmar que sí la rompa para que nosotros podamos continuar ese movimiento. Esta es una zona de indecisión, ¿vale? Entonces espero que te haya quedado claro el panorama. Cuéntame en los comentarios qué es lo que tú estás viendo, si tú estás viendo algo diferente. Y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Chao, chao.